El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más hoy viernes 14 de agosto
a 22 días de las elecciones y también con problemas aún que aquejan a los guatemaltecos, tantos problemas, muchas dudas sin respuesta, pero dentro de todo esto, el día de ayer, precisamente, pues se da otra nota como la CC, donde amparó a un partido político para detener esas reformas que de alguna manera, a todas luces, pues incluso contienen inconstitucionalidades. Así es de que mucha gente quisiera que nos enfocáramos el día de hoy en ese tema, pero vamos a dejar bastante por un lado ese tema porque es meramente político, incluso hasta mediático, y le vamos a entrar realmente a temas como las ONGs, que en Guatemala trabajan más de 8,000 ONGs, muchas de ellas vinculadas al mismo Estado y a organismos internacionales. En total ejecutan más de 3,000 millones de quetzales. La mayoría de ellas pues no son fiscalizadas, pero tienen relación directa incluso en la coyuntura política del país, tienen relación directa incluso con el sector privado en aspectos políticos. Al final, estas se activan precisamente a través de este proceso electoral y tratando de incidir incluso en las mismas elecciones. Hay que reconocer que pues, hay ONGs que prestan un buen servicio, pero hay muchas otras que han tomado como forma de vida, como una manera de pernoctar, de drenar el mismo Estado. Así es, evadiendo incluso o bien apoyando instituciones que no pagan impuestos. Y ellos también están exonerados. Pero ¿ante qué se da este tipo de abuso? ¿Por qué razón han proliferado tantas las ONGs? ¿Y por qué razón se activan siempre cuando hay lucha de poderes? Al final es porque el mismo Estado, no hay referentes en el país que estimulen el desarrollo, no hay referentes empresariales, no hay referentes culturales, políticos. Hasta cierto punto hay una falla, no hay una luz que nos dé la ruta. No hay realmente, pareciera que no hay un consenso que nos permita llegar a objetivos. Y todo esto ha provocado hoy precisamente que veamos al Estado, incluyendo las ONGs y funcionarios y muchos sectores, ven al Estado como la única forma para salir adelante. Porque del otro lado está el sector privado, pero un sector privado lastimado, un sector privado desprestigiado, pero hay un sector privado que es grande, que es el pequeño y mediano, que ha sido víctima de una oligarquía, de un grupo de monopolios, incluso de consorcios de empresas que tienen el mismo giro industrial, pero que se aglomeran en oficinas, en gremios, generando monopolios, oligopolios, proteccionismo de mercado, en detrimento del desarrollo de muchas otras empresas, lastimando y quebrando y eliminando a muchas otras empresas pequeñas y medianas. Hoy esas políticas que se implementaron hace más de 61 años han generado una crisis que si el guatemalteco no la puede identificar hoy, estamos condenados a situaciones incluso mucho más difíciles. Estamos condenando a este país a una guerra de campo. Si nosotros no entendemos el panorama de hoy, estamos condenando a este país por muchos otros años más a un enfrentamiento, a un nivel de violencia injustificable, pero que es precisamente parte de la agenda de la forma de gobierno que nos ha estado rigiendo durante los últimos 61 años. ¿Qué necesitamos? Una agenda de país. ¿Qué necesitamos? Alguien que tenga visión, alguien que tenga realmente ese compromiso y ese deseo de imponer nuevas formas, nuevos retos, nuevos horizontes. Eso necesitamos. Realmente
si continuamos como hemos sido, y no es que me refiera yo a las campañas que hay ahorita mediáticas que dicen que con los mismos no, que no sé qué, no, eso es paja. Me estoy refiriendo a que debemos de encontrar dentro de los candidatos quien haga las propuestas verdaderas y quien tenga la credibilidad para hacerlas. Que tenga que tenga ya ese horizonte trazado, porque lo hay. Pero vamos contigo, por favor, Raúl. Pues rápidamente, la ley, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero esa ley tenía muchas inconstitucionalidades. Aquí hubo programas relacionados al caso y era una ley prácticamente que podría haber sido una trampa, incluso para que el mismo Congreso generara un golpe o una inconstitucionalidad que fuera sujeta incluso a una demanda incluso jurídica. Por favor. Sí, gracias, estimados televidentes. Buenos días, compañeros de la mesa. Richard. Buenos días, Raúl. Doctor Figueiredo. Bueno, la verdad es de que las cosas cuando se quieren hacer a la carrera no van a salir bien. Y ahorita nos estamos dando cuenta que la coyuntura política, el momento político, de alguna manera, querían sacar esta ley, pero no es a la carrera como se pueden sacar las cosas. Y otra cosa que pasa también es que se le da al pueblo mucho circo. Recordemos que el pueblo es ignorante, el pueblo se maneja, el pueblo de Guatemala es muy ignorante, le cuesta mucho meterse a la internet a estudiar, le cuesta leer libros, le cuesta, y es más fácil para todos criticar, para todos señalar y hasta cierto punto solo acusar porque todos acusan o por el miedo de que tienen de decir no, eso no es verdad. Muchas veces a la gente no está de acuerdo, pero le da miedo decir no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo pienso que esta ley no se podía aprobar a la carrera y nos hubiera traído consecuencias peores. El pueblo de Guatemala tiene la harta obligación, los que confían todavía en el proceso electoral y que van a ir a votar, tienen la harta obligación de llevar al Congreso gente que gane las elecciones y que sea proba, que sea honrada, que sea capaz, pero como todos se van por partidos políticos, como todos se van por un hueso, por una lámina, por un interés, lo que hablabas de las ONGs, yo me recuerdo que primero el gobierno manejaba, por ejemplo, lo de las carreteras, el mantenimiento de las carreteras y la producción. Después llegó Arzú y dijo que mejor no, que era mejor privatizar todo porque el gobierno no servía para hacer absolutamente nada. Pero dejaron el Congreso. Si el gobierno no servía para hacer nada, dejaron el Congreso. ¿Y qué ha salido del Congreso? Entonces, privatizaron los servicios, privatizan todo lo que el gobierno tiene harta obligación de hacer, porque recordemos que a través de los impuestos es que se logra una equidad y un mejoramiento para la gente que no tiene todas las condiciones necesarias o las mismas oportunidades. Entonces se le ha quitado todos los negocios al gobierno y las ONGs lo que vienen a hacer es a representar también ciertos grupos, hacer ciertos trabajos que cobran y se vuelve un negocio. Y ellos también ahora tienen sus intereses. Pero me recuerdo que antes de las ONGs estaban los famosos fideicomisos. Y todo este dinero no se fiscaliza. Y son miles de millones. Igual, ¿de qué sirve hacer la ley? Si de todos modos cuando se tiene que aplicar no se aplica. Tenemos cortes, tenemos un ministerio público con fiscales corruptos, tenemos jueces que se venden. Entonces, ¿de qué sirve hacer la ley? Guatemalteco, lo que tenemos que hacer es cambiar a la gente que está en el gobierno. ¿Conoce usted realmente a alguien que sea probo de la gente que está para las elecciones? Vaya y apóyelo. Esa es la única solución. Bueno, y que tenga realmente esos retos. Gracias, Raúl. Edgar, mira, es bastante complicado a 22 días que se estén dando ya estas últimas situaciones, pero ha habido también mucha apatía por muchos sectores, sobre todo no ha habido inclusión de los grupos rurales en aspectos como el futuro de una ley electoral y de partidos políticos. ¿Vos cómo ves este panorama en este momento que se le esté dando tanta relevancia a este hecho, cuando en sí la misma ley, no sé si tuviste la oportunidad de ver todos los errores que llevaba consigo, como para
como para que sean objeto de titulares y cuestiones así? Bien. ¿Viste los errores que llevaba? Sí, parte, mira. Buenos días, Raúl, buenos días, Otto, buenos días, Richard. Buenos días a todos los guatemaltecos que nos sintonizan hoy en Vea Canal, hoy 14 de agosto del año 2015. Bueno, 2015, correcto. Bien, mira, a 22 días de las elecciones generales para cambiar autoridades en la República de Guatemala, nos encontramos con un escenario sumamente accidentado, sería más que complejo, accidentado. No hubo la cantidad de asesinatos que se esperaban, porque muchas veces los medios de comunicación local no los reportan, porque nuestros medios de comunicación también están expuestos a la oferta y la demanda. Aquí no hay un periodismo independiente, no hay un periodismo libre que realmente recoja el sentir nacional, sino todo está sesgado a los factores económicos de poder. Porque la noticia se vende, la noticia no se difunde ni se da a conocer. Se dan noticias, por eso ven ustedes que estos periódicos que tenemos de enfrente, radio y televisión también, internet, ya empiezan también, por supuesto, empiezan a dar noticias únicamente que causen beneficio económico. Porque todo el mundo en Guatemala no existe una izquierda en la memoria guatemalteca, sino es únicamente un conocimiento, un pensamiento oligárquico en el guatemalteco de negocios. El guatemalteco pasa todo el día viendo, igual que el norteamericano, somos espejo y alma de Estados Unidos, donde todo el mundo anda viendo dónde consigue dinero desde que amanece hasta que anochece. Una vez un guatemalteco americano me decía hace unas 4 décadas, yo le preguntaba cuál era el estilo de vida americano, pues, ese gran imperio, cómo había crecido, cómo era la gente, qué pensaba, qué hacía. Mira, me dijo, muy sencillo, el norteamericano despierta con hambre para desayunar dinero, refacciona dinero a media mañana y almuerza dinero. En la tarde otra refacción de dinero, una buena cena de dinero y en la noche su comidita de la medianoche, más dinero y pasa soñando con más dinero. Eso se llama capitalismo, sencillo. Así está el guatemalteco. Entonces el guatemalteco ahora no da un paso adelante ni para atrás ni para un lado si no tiene los recursos, porque el pueblo guatemalteco ha sido privatizado no solo en su mente, sino en su cuerpo. Todo lo que tenga que ver con beneficio del ser humano tiene que haber una transacción económica. No así los otros sistemas que tienen un humanismo más profundo, un pensamiento más profundo y por lo tanto un pensamiento más solidario. Ese es el gran problema de nuestro país, el pensamiento de los guatemaltecos. Hoy por hoy estamos en estas elecciones generales de que ha habido una proliferación de candidatos de última hora, totalmente improvisados. Hay 2 candidatas del sector femenino de muy mal nivel político, muy mal nivel de su pensamiento, no representan muy mal a las mujeres. Una muchacha que se pinta más que los payasos para salir elegante en los medios de comunicación, en las pancartas y anuncios en las calles y televisión, y otra señora que tuvo la oportunidad de hacer algo por el país, pero no era ella. Nadie eligió a una mujer como presidente en la época de Álvaro Colón, él era el candidato, él era el presidente, ahí fueron usurpadas las funciones del presidente. Los demás candidatos, pues obviamente, no han tenido la oportunidad, porque no tienen pensamiento político, sino un pensamiento mercantilista, son gente que está preparada para llegar al poder única y exclusivamente para hacer lo que han hecho la mayoría de presidentes y sus equipos, ir a saquear los bienes del Estado a instancias y por exigencias del sector privado. Es muy importante que el sector privado empiece a tener un pensamiento solidario. Yo sé que los negocios suelen ser fríos, pero los negocios de hoy son muy diferentes a los negocios del pasado. Tenemos que estimular un nuevo sector privado si es que queremos mantenerlo como está, porque hacer un gobierno completamente a nivel de Estado se podría, pero el guatemalteco no está preparado por lo menos para los próximos 50 años en ese pensamiento. Yo acabo de estar en Nicaragua recientemente, allá el sandinismo tiene el mismo problema. Están en una transición de casi 40 años, 38 años tienen allá el proceso sandinista, y yo estuve con la gente de varios departamentos y municipios allá, y aún el pensamiento oligárquico en Nicaragua persiste. Es decir, y el sandinismo no ha logrado todavía penetrar, o sea, que los guatemaltecos querramos hacer un cambio hacia una democracia real, está más lejos de lo que nosotros, más verde de lo que nosotros nos podemos imaginar. De tal manera que el pensamiento es lo más importante. Por ejemplo, los empresarios tienen que empezar a bajar precios. No es correcto que sigan la inflación norteamericana, que es una manera de robarle a los pueblos, la famosa inflación,
que los tecnócratas dicen que es un fenómeno técnico y no es cierto, es un fenómeno humano, es un fenómeno de ambición, es un fenómeno de enriquecimiento, lícito o ilícito, es lo mismo, porque al final de cuentas es enriquecimiento. Yo sé que muchos amigos que están viendo Vía Canal pensarán que entonces de qué vamos a vivir, dice. Si aquí en Guatemala vivimos de los ricos, de los poderosos, porque son ellos los que dan empleo, dice. Y eso no es cierto. El que da empleo son las condiciones sociales, económicas, porque estamos viendo que mucho empresario de hoy, y como lo fue en el pasado, carece de mucha preparación académica. Tenemos verdaderos analfabetos millonarios. Ya hay un estudio en Estados Unidos que de los multimillonarios del siglo XX y principios de este siglo, solo el 14% de los millonarios tenían estudios universitarios. O sea, pues que generalmente el empresario no tiene capacidad académica, de conciencia social, de conciencia de entender a la gente, sino que son empresarios mercantilistas, oligárquicos, que permanentemente están viendo la ganancia. No piensan en otra cosa. Ven a la mujer como un ente económico, ven a los hijos como unidades económicas, ven a la familia como un ente económico. Es decir, es una sociedad enferma. Y entonces lo que estamos conversando aquí en Vea Canal, y todo lo hemos hecho en estos últimos 6 años que tenemos estar aquí con Vea Canal, y creo que van para 10 años del canal, estamos insistiendo permanentemente en el cambio de pensamiento, pero no tenemos la fuerza suficiente como para que llegar a las áreas rurales, a las áreas departamentales, porque no hemos respetado ni siquiera a los aborígenes de este país, porque recuérdense que son 500 años de explotación y engaño, violencia y masacres, 500 y pico de años. No digamos ahora con este capitalismo bestial y voraz que tenemos ya instalado, en donde lamentablemente el ser humano ve como única salida seguirla fomentando. De tal manera que darle una cierta reversibilidad al proceso es complejo y muy difícil, porque el guatemalteco va avanzando hacia un capitalismo oligárquico, porque esa es la forma que nos hemos formado. Y México lo está pasando igual. Honduras tiene un problema serio, gravísimo, ni siquiera aceptaron una entidad que investigara los cuerpos paralelos que cometen ilegalidades, asesinatos y una serie de desmanes, no lo aceptaron. Y el proceso está muy complicado. De tal manera que Guatemala en las próximas elecciones hay 14 candidatos, de los cuales por lo menos hay 13 que representan a las oligarquías o están financiados por ellas. Una cantidad de candidatos que si uno les pasa un pequeño test político no sacan ni el párvulo, completamente no conocen el país, mucho menos la historia de los guatemaltecos, no conocen la historia, no conocen el aspecto humano de los guatemaltecos, no conocen las necesidades ellos hablan de las necesidades del mercado, porque yo conozco muy bien el sector privado, pero no son necesidades del mercado, son necesidades del ser humano, que ellos ven al mercado como una fuente de explotación y de enriquecimiento. Y ahora hoy esa gente, y yo los conozco muchos, permanentemente se manifiestan en el anonimato. Por eso se fomentaron tanto las sociedades anónimas, porque era la manera, y todavía, de esconder fortunas. Y hay cantidades, el que tiene fortuna logra comprar una serie de entidades donde esconde el dinero y lo va a sacar en los momentos en que... Entonces hay que cambiar ese pensamiento, y que la economía social de mercado que fomentamos en la Constitución Política, aquí está Richard como compañero de aquella época de la Asamblea Nacional Constituyente, hicimos una economía social de mercado, y esa no se está cumpliendo. O sea que al subir precios, al no dar empleo, al no expandir sus funciones de las empresas, al no accesar a la responsabilidad social empresarial, que le pusieron ese nombrecito elegante que nunca han cumplido y no dicen nada, no están fomentando el desarrollo nacional. Los colegios, por ejemplo, están fomentando un mercantilismo torpe desde la preprimaria. Las universidades completamente secuestradas por el pensamiento oligárquico, encabezados por la Universidad Francisco Marroquín, y mi querido amigo también en la Galileo, Eddie Suger, pues está metido en ese asunto, pero él tendrá un pensamiento diferente respecto a él, porque lo conocemos. De tal manera que hoy por hoy los guatemaltecos tenemos que centralizarnos en un voto consciente. No es los mejores candidatos, pero sí podríamos optar a una de las opciones que tenemos ya en los próximos días. Gracias, Edgar. Richard, así rápidamente, porque todos amplían la respuesta, pero realmente en este momento, ¿crees de que tenga ya relevancia una ley electoral en este momento, o sería mejor dejar eso y ver realmente, enfocarnos en las ofertas que hay de los diferentes candidatos? ¿Cómo miras ese panorama? Bueno, Otto, muchísimas gracias por la oportunidad. A los amigos de Vea Canal que nos sintonizan aquí semana a semana, y por la fidelidad que le tienen a este canal, que es un canal que abre la puerta a discusiones que no son políticamente correctas. Lo que tú estás diciendo
es políticamente incorrecto, Otto. Y que lo digo así. O sea, decir a la gente ahorita de que no discutamos la ley electoral, eso no funciona. Pero desgraciadamente hay que decirlo. Porque a 22 días de las elecciones, Ottos y compañeros del panel, ¿cómo se nos ocurre a nosotros venir a cambiar las reglas del juego? Como que usted esté a la mitad de un campeonato de fútbol y diga, no, ¿sabe qué? Ahorita vamos a cambiar, ya la pelota no es redonda, sino que cuadrada. Tal vez la pelota cuadrada sea la que se necesite, pero en este momento, no sé, señores, porque convocamos a unas elecciones en base a una ley electoral vigente, que es constitucional y es legal. No es la mejor, eso lo sabemos. En esta mesa, con Otto, con los demás panelistas, hemos dicho 1000 veces que la ley electoral hay que cambiarla, pero como dijo Raúl, oiga, no a la carrera, no a empujones y no a la medida de los intereses de un grupo de personas que lo que quieren es entorpecer el proceso electoral para poder posesionar a sus candidatos, a los candidatos que sí les conviene, porque ese es todo el chiste. Yo, y que quede claro, amigos televidentes, apoyo la reforma electoral. Otto apoya la reforma electoral, pero lo que no apoyamos es la improvisación. Lo que no apoyamos es hacer las cosas con las manos amarradas. Lo que no apoyamos es que se nos empuje, que se nos arrodille y que se nos obligue. Porque eso es algo que está sucediendo. Así que lo que tú me dices, totalmente de acuerdo. A 22 días de las elecciones, ¿en qué cabeza cabe? Solo en la cabeza de aquellos que necesitan el caos para persistir. Tú tocaste el tema de la ley electoral. Ya dije esto. Estoy de acuerdo con la ley electoral, pero no hecha a empujones. Estoy de acuerdo con una ley electoral meditada, una ley electoral que toque los puntos torales en consenso con la sociedad civil y no en un proceso electoral donde todo se amontona. Y en medio de esa crisis de corrupción, ¿verdad? Señores, hay que cambiar el origen del financiamiento, hay que cambiar la democracia interna de los partidos, hay que tener una votación nominal para que la gente vote por las personas y no por las listas. En fin, hay cosas que 20 veces hemos hablado aquí, ¿verdad, Otto? Así es. Así que ni más que decirlo. Esto es un poco de circo, amigos televidentes, para distraerlo a usted y se dé cuenta, y no se dé cuenta de las cosas que se están dejando de decir. Como por ejemplo la corrupción que existe, pero que se oculta. Nos dicen que es que en abril se destapó el lío de la línea y de la corrupción de la evasión fiscal. Sí, pero ¿dónde están los empresarios que evaden la corrupción? Lo mismo que decía aquí mi amigo Raúl, y lo que me decía el compañero constituyente Figueredo. Se protegen. O sea, la CICIG está haciendo un buen trabajo, pero es justicia selectiva, a la medida de los intereses del momento político. Porque sacan acá empresarios y no respetando selectiva la y presunción política y no respetando la presunción de inocencia, sino que es que dicen que, y así no funciona. Solo yo le pregunto una cosa, si son, ¿cuántos miles de millones fueron los que evadió la línea, Otto? Dicen que 30,000 millones. 30,000 millones. ¿Y ustedes creen que los grupos de empresarios chinitos y libaneses que agarraron en la 19 calle de la zona 1, 5, ¿eso se iba a manejar todo eso? No, hombre, por favor, el pueblo de Guatemala no es estúpido. ¿O sí? O sí somos estúpidos y nos comemos eso. ¿Dónde están las grandes empresas? Yo, pues, miren, yo sé que esto no es correcto porque de aquí nadie me va a dar anuncio en mis revistas ni a la canal, pero ¿qué hacemos? Alguien nos tiene que decir. Bueno, entonces el tema de lo que me decías de la ley electoral está ahí. Luego ahora me hablaste vos sobre las ONGs, Raúl, pero, y tú hablaste también de las ONGs. Quisiera agregarles algo antes de que... Pero hablan para que vean cómo hace las caras Otto aquí cuando estemos hablando. No, prácticamente la historia corruptora de ONG se repite una y otra vez. Nadie sabe cuántas ONGs trabajan para el Estado y la cooperación internacional, ni siquiera lo sabe CEGEPLAN. O sea, no son, sí son cuentadantes, pero no se les ha fiscalizado. Hay una corrupción e enriquecimiento ilícito entre las ONGs de derechos humanos, que hay muchas de ellas que han hecho ya una forma de vida. Hay ONGs que tienen hasta más de 30 años y que no logran realmente más que incidir en cuestiones cuando hay lucha de poderes y obedecen muchas veces a los organismos internacionales para generar opinión o generar cuota de poder.
O sea que se ha vuelto un grupo de presión. Así es. Al final, las ONGs, las CICIG y el Poder Paralelo, incluso, lástima que se perdió un periódico donde está el titular, donde dice el CACIF apoya a la CICIG. Incluso, ¿cómo es que se unen las dos cámaras, la de comercio y la empresarial, para, de alguna manera, ya una conspiración contra estas mismas elecciones que se están dando? Miren, es muy interesante cómo se alinearon todos estos señores. ¿Por qué razón? Hoy, como dice Richard, algo se está ocultando. Y aquí nos estamos despedazando nosotros y el pueblo de Guatemala con que un candidato sí, otro no, o cualquier otra situación incluso de leyes, pero al final se está yendo, pues ahí está, bueno, sí, CACIF apoya, si sigue MP califica, bueno, ok. Al final, hay otra más donde, pero no importa, está bien, excelente. Al final, ¿cómo vemos que se unen ellos? Si al final la verdadera corrupción, fíjense, hay un déficit de 2.600, 700 millones, pero si la línea defraudaba 30.000 millones al año, entonces eso debió de reflejarse automáticamente. El día que capturaron a toda la estructura de la supuesta línea, ese día debió de reflejar en los ingresos del Estado cada día. Desde el momento que se capturaron a esa estructura, debió reflejarse el incremento de impuestos por importaciones. Debió reflejarse inmediatamente, y no, al contrario, hasta se dio más, te dio tendencia a la baja. Esto nos da una muestra que al final lo que la CICIG montó fue la verdad es, esto es aquello como cuando entregan a las mulas, que les dan 1 kilo y les dicen, mira, vas a llevar para allá, o les dan $100,000 y les dicen, vas a llevar, es solo entregar, es gente que ni siquiera sabe lo que está haciendo, pero que son manipulados para ser entregados. Y la CICIG, para justificar su presencia en Guatemala, para justificar incluso su intervención en Guatemala, y no precisamente una intervención contra la corrupción, sino más contra el Estado mismo y el pueblo mismo, porque no vemos a las verdaderas estructuras. Y cuando yo digo que no vemos, o los que estamos acá presentes, es porque sabemos de delitos mucho mayores, con pruebas, con víctimas, con muertes, con excesos de huellas, excesos de huellas. Aquí hay unos crímenes donde han dejado prácticamente toda la cadena libre, o sea, para poder capturar inmediatamente, y no hay indicios que la CICIG quiera tomar esos casos, que incluso son de los criminales o de los grupos paralelos más poderosos del país. Claro, pero la CICIG misma y el MP mismo, MP, también se hace de la vista gorda de esos crímenes. Tenemos constancia de esos hechos, y la CICIG se hace la bestia de esos hechos. Por eso nosotros estamos, y mucha gente de la que tal vez está siendo manipulada mediáticamente, y tal vez están manifestando y dándole su apoyo a la CICIG misma, no saben ni siquiera a quién están apoyando. Están apoyando al mismísimo crimen organizado, al mismísimo crimen internacional organizado, a sicarios. Están apoyando a lo más sucio del mundo. Es un intervencionismo solapado el que hay en esa institución. Si no lo fuera así, ya hubieran mostrado lo contrario. Por favor, hablemos de esas ONGs rápidamente, porque yo quisiera hablar realmente también hoy de qué queremos los guatemaltecos de este próximo gobierno, es lo que esperamos, qué queremos y en qué tenemos que participar siempre, no solo en las elecciones y manifestar los fines de semana así, no. Acompañemos a los futuros gobernantes de nuestras municipalidades, de los departamentos, diputados, representantes. Consejos de desarrollo. De los consejos de desarrollo y sobre todo del gobierno mismo. Por favor, Raúl, vos siempre hablamos mucho de este tema con vos, de todas estas injusticias, tráficos de influencia que hay en estas instituciones. Claro que sí. Yo ya te había hecho referencia de que las ONGs para mí era lo que había seguido de los fideicomisos. Pero, mira, la SAT, por ejemplo,
tiene aproximadamente 600,000 NIT activos. Y agregarle más o menos 425,000 NITs que van a pagar solo la calcomanía. Porque al decir 600,000 NITs activos, estoy hablando que pagan impuestos sobre la renta, impuesto, ¿cómo se llama este? Territorial, etcétera. Pero hablemos de la eficiencia de la SAT, lo que mencionó Otto. ¿Cómo es que no está la SAT cobrando los impuestos para que puedan llegar lo que por ley le corresponde al gobierno para poder sobrevivir? Miren, eso de la línea fue un ataque al contrabando que se quiso dar. Fue un, llamémosle, como un despiste. Porque realmente lo que hay que atacar es la defraudación fiscal. Es decir, la gente que cobra el IVA, no estoy diciendo que no lo cobra, eso se llama evasión fiscal. La gente que cobra los impuestos y no los reporta al gobierno, sino que se los queda, prácticamente se los está robando, porque le cobran el IVA. Hay empresas que se roban 1,000,000 de quetzales solo del IVA que cobran y no reportan y no se lo pasan al mes, en un mes. Cobran, ahí es donde la SAT debe de atacar la defraudación fiscal. Aparte está, como hemos hablado con Otto, de las exoneraciones a ciertas empresas que deberían de pagar. Porque usted dice, bueno, yo no reporto IVA, yo no pago impuestos. Claro que sí. Usted es un sujeto pasivo. Usted va a cualquier gasolinera o va a la despensa o a donde usted vaya que le den una factura. Usted está pagando ahí su IVA y esa empresa lo tiene que trasladar al gobierno. Usted sí está pagando impuestos. Todos pagamos impuestos. Entonces, lo que tenemos nosotros que ver es por qué se atacó más el contrabando y no se ataca la defraudación, y por qué se exonera a ciertas empresas grandes o a las ONGs, por ejemplo, a que de cierto tipo de impuestos, a las universidades, a las iglesias, y si ustedes se dan cuenta también a los monocultivos y a ciertas industrias. Esos son los ingresos del gobierno. El gobierno tiene que cumplir con esos ingresos. Que hay deficiencia en las instituciones del Estado. Señores, hay deficiencia en las instituciones del Estado porque así le conviene a los más ricos y poderosos de este país. Digamos, hay diferentes tipos de oligarquía, pero les conviene manejar en este territorio para la política, les conviene manejar la ley, les conviene manejar la política, les conviene manejar la economía, les conviene manejar el mercantilismo, les conviene manejar los aspectos técnicos, les conviene manejar la sociología, la psicología, para seguir teniendo el poder. Y más que todo, señores, les conviene manejar los medios de comunicación. Gracias, Raúl, muy clara tu respuesta, tu posición muy clara en esa forma de gobernar un país. Aparentemente tenemos hay una democracia, pero bastante controlada. Es una democracia controlada, manipulada incluso. Esto ya es bastante moderno, este sistema, y precisamente cuando se medio podría salirse de las manos, pues entonces es cuando activan a estas organizaciones no gubernamentales. No me refiero a todas, porque hay unas que hacen una obra social muy grande. Como todos. Otras quedan quebradas por el mismo Estado que no les paga. Y otras, pues las que más chillan, pues esas son las que tienen las mejores Pero tetas. habla del mercado negro, donde está la corrupción. Claro. Ahí son las que sobreviven. Exactamente, pero esas son las que están precisamente y las que no dicen nada de todas las injusticias, de la explotación de nuestro suelo, de nuestra gente, de nuestro ambiente. Esas no dicen nada de muchas cosas, y aunque para eso reciben dinero a veces. Así es de que te quiero contar y les quiero contar, por ejemplo, anteayer el ICEF y Oxfam hicieron un foro sobre el costo social de la corrupción y estuvo Fuentes Knight ahí.
Alberto Entonces, Fuentes. sí, entonces resulta que ellos hablaban, fíjate Richard, que ellos mostraban una mano, lástima que no está ahí la mano y pues yo quisiera ver si vos la tenés, dieron un DVD también con la presentación. Van a pusieron varios videos muy interesantes. Sí, pero ahora les voy a enseñar a ustedes porque nosotros podemos ver la corrupción desde un punto de vista político, Social, político, social, económico, sí, técnico. pero fíjense, legal. Pero también hay una corrupción ambiental, patrimonial, es impresionante eso, y agroindustrial. Y una corrupción Fíjense, histórica. pues, sí. Y monopólica. Fíjense. Cuando ellos decían que se quedaban 3,000 madres sin recibir tal vacuna y decían 300,000 libros que no fueron entregados por la corrupción y también decían que se habían dejado de equipar 200 escuelas y todo era por causas de la corrupción. Pero resulta que nosotros hemos hecho más o menos un análisis ligero donde hemos logrado comprobar que en proporciones, en tamaños, el 10% de corrupción, digamos, de la producción del país, de la economía, del Producto Interno Bruto del país, un 10% podría ser el Estado que realmente genera corrupción del presupuesto, de ese presupuesto del Estado. Pero de todo lo que el país genera, hay una extracorrupción en cuanto a los privilegios que tienen ciertas empresas, que están defraudando legalmente, si quieren verlo así, defraudando legalmente, porque tienen leyes, la ley Maquila, inmoralmente. Pero nosotros lo vemos como... y las leyes son inmorales también. Como humanamente, como humanistas, vemos en esa corrupción un sicariato silencioso, vemos un genocidio silencioso, porque estas industrias y empresas pues tienen al Estado como instrumento y ellos se benefician de todo lo que el territorio nacional provee, incluyendo el trabajo y la mano de obra. Así es de que, ¿cómo le explicamos al pueblo de Guatemala lo que representa ese costo social de que las empresas legalmente e inmoralmente evaden impuestos, defraudan al Estado? Yo creo que eso lo puedes representar con ese cuadro que tenés atrás de vos. También el cuadrito que ese cuadro es a donde va a llegar el pueblo si sigue así. O sea, tal vez así lo entienden las personas que a veces son rebeldes. O incrédulas. No lo creen. Okay. Bueno, esta es noticia del Estor, pero es un cerro el que se derrumbó. Hay varias personas que están atrapadas, pues ojalá no hayan muertes. Pensamos que era dentro de la mina, que era el incidente, que se había derrumbado alguno de los túneles, pero es algo exterior, es un cerro que se derrumbó y pues me imagino, ojalá no hayan víctimas que lamentar. Esto allá en el Estor Izabal. Vamos entonces, Raúl, con tu pregunta. Yo ya vamos contigo. Mire, personalmente quisiera aclarar algunos aspectos en el sentido siguiente. Nuestro programa de televisión trata de darle a los sectores nacionales, no solamente al sector popular, sino al sector empresarial, al sector profesional, al sector religioso, al sector deportivo, a los sectores de la prensa nacional, por supuesto, porque estamos inmersos en ellas. Nosotros como constituyentes, estamos Richard y yo, que estamos acá presentes, vemos que a 30 años de vigencia de la actual constitución política no se han cumplido los mandatos y eso es muy importante y hay que hacerlo reiterativo. No he visto un solo candidato que mencione a la constitución realmente como parte de su bagaje político, como parte de su accionar político. Recuérdense que nosotros en la constitución, porque hoy por hoy todos los países del mundo están peleando por un régimen constitucional de derecho. Le conviene totalmente al sector privado un régimen de derecho. Si no van a haber problemas serios, le conviene a los pueblos también un régimen de derecho, porque todos los regímenes de derecho lo que buscan es justicia, o justicia social como se ha enmarcado muy acertadamente en las últimas décadas.
Si no tenemos un régimen de derecho constitucional, un régimen de derecho humano, nuestros países no se van a desarrollar. Tienen que haber inversiones sociales. La Constitución política ordena a que haya una gran inversión social en educación, en salud, en seguridad, en todo. No se están cumpliendo estos mandatos por la sencilla razón de que son secuestrados estas instituciones o estos pensamientos, y lo que hacen es hacer negocios para explotar a la gente, para enriquecerse ellos, y lo que hoy por hoy se le llama las instituciones de éxito o las personas de éxito, los que acumulan la riqueza. Ese pensamiento no lo podemos cambiar ni siquiera en los próximos 20 años. Obviamente los guatemaltecos, los centroamericanos, tenemos que ir dándole un moldaje, un nuevo moldamiento a nuestro pensamiento y buscar el bien común, que también es un mandato constitucional, de tal manera que cualquier empresa que se funde tiene que tener dentro de sus objetivos el desarrollo social, tanto de su empresa como del entorno social del que dependen, porque utilizan a la gente pobre, al mercado, como ellos le llaman, para explotarlo, subirle precios, engañarle los productos. Aquí no hay control de calidad en productos, no hay control de calidad en servicios. Los servicios educativos están pésimos. Y la institución encargada, la Diácono, sirve. La Diácono funciona, correcto. Hay pésimos servicios de salud, pésimos, donde lo importante es ganar dinero y el paciente sale trasquilado. No hay un sistema de seguridad tampoco, porque resulta que los encargados de cuidar al ciudadano lo que hacen es volverse asaltantes, sicarios y una serie de gente perversa. Y obviamente eso es lo que tenemos en Guatemala hoy, ese pensamiento, pero tampoco hay que echar la culpa a las personas que están así, porque ya es todo un aspecto sistemático, ya todo es un mercantilismo donde lo que realmente se impone acá es el imperio del norte, pues porque ellos son los que dictan las políticas económicas. Hay una lucha de monedas. Guatemala no debe persistir con esa devaluación de la moneda, que es completamente injusta. Guatemala decidió por sí misma como país mantener la paridad del quetzal con el dólar. Y es una vergüenza que las autoridades políticas, profesionales, universidades, gubernamentales, sector público financiero, etcétera, estén devaluando la moneda para beneficio de los agroexportadores fundamentalmente. Los guatemaltecos tenemos que pelear, y América Latina también, es un llamado a América Latina, de que las monedas tienen que ser hechas a nivel de paridad con las otras monedas, porque la moneda el valor de una moneda no significa nada más que un capricho de una tecnocracia y de una imposición imperial. Tenemos que regresar al quetzal uno por uno con el dólar. Es una manera de restablecer y restituir los servicios. Resulta que viene un norteamericano acá y paga una noche de hotel por 40, 50 dólares. Para él es 40, 50 quetzales. Va uno a un hotel de Estados Unidos, de Centroamérica o de Europa, y paga, por ejemplo, 200 dólares las noches. Son casi 1.600 quetzales. Los pasajes aéreos, o sea, aquí hay una explotación de un imperio sobre naciones. Pero la Valdetti dijo que era más caro ir a que a Europa. Esa señora ya no es idiota, sino está loca, loca del mal, pero hacer ese tipo de comparaciones es muy importante. Nunca hablan del aspecto financiero en Guatemala. Monedas le pagan en quetzales al guatemalteco, pero los servicios se los dan en dólares. La gasolina dolarizada, la luz dolarizada, los servicios públicos esenciales dolarizados. Sí, ahí estamos entrando en un campo aún más complicado. Claro, pero fíjate que es un tema político. Se nos va a dormir. Porque es caprichoso. Fíjate que decían antes, ustedes, que hace unos 10 años yo cuestionaba por qué los empresarios suben los precios en mesas, en reuniones de confianza, etcétera. Es por el precio del dólar, el precio de la gasolina, el petróleo. Los tuaregs del petróleo son los que tienen al mundo de rodillas. Ahora resulta que por pelear contra Venezuela le bajaron los precios al petróleo, porque el imperio quiere quebrar a Venezuela. Y por eso tenemos a 20, 22, 24 de la gasolina, cuando estaba llegando prácticamente a 40 quetzales. El guatemalteco ni cuenta se ha dado que están peleando contra Venezuela, bajándole y contra la gente del ALBA. Esa es una guerra petrolera, una guerra energética. Y eso los guatemaltecos ni nos enteramos, ni nos importa, ni lo hablamos, ni lo abordamos, ni lo enfocamos. No puede ser, pues un programa como este tiene que, como les dije yo en el programa pasado, aquí tenemos que desnudar al capitalismo, señores. Si Vea Canal no lo hace, ¿quién lo va a hacer? De tal manera que yo invito a la mesa acá presente que desnudemos al capitalismo, no para hundirlo, no, quizás tener salvación, yo lo creo difícil, porque el pensamiento del guatemalteco ya está mercantilizado, privatizado y con un egoísmo, pero sumamente tremendo.
Sí, mira, nosotros somos un híbrido muy raro, pero como híbridos que ya nos hicieron, porque la verdad es de que, no como lo comenté al principio, no hay referentes culturales, no hay referentes empresariales, no hay referentes, o sea, no tenemos una insignia que perseguir. Precisamente debemos de innovar nuestra economía a un modelo propio. Sí, sobre todo el ser humano. Así es, bajo ese principio de los valores humanos. Vamos, Richard, contigo en el tema de estas, como cuando yo hago la intervención de la CICIG, suena duro, ¿verdad? Suena y políticamente incorrecto. Saben ustedes que de verdad también lo es políticamente incorrecto, porque hay mucha gente que se ofende cuando uno comenta temas así tan crudos y reales. ¿Por qué yo puedo hablar así de la CICIG? Veamos, es que miren, no tenemos que ver todo el panorama. Acabamos de ver con Richard las estadísticas de ingresos por importaciones. ¿Hubo crecimiento con la captura o no hubo crecimiento? O sea, ¿se ha reflejado o no ese crecimiento? ¿Acaso no vemos entonces que hay todo un andamiaje, que hay todo como que se elaboró un pastel, una agenda, pero que es falsa? Nos van a continuar gobernando de la misma manera. Y al final acá la conclusión es que debemos de buscar una nueva forma de gobierno, un sistema nuevo de recaudación, una eliminación de privilegios. Sí, Richard, ¿qué podemos aportar al tema de todo lo que hemos visto durante tantos años, gobiernos? Mire, obviamente, si usted tiene una casa donde hay una gotera y usted tapa la gotera, espera que ya no entre agua. Si usted tiene una manguera y tiene un hoyito por donde se le sale el agua, usted arregla la manguera, espera que ya no se salga el agua. Entonces lo que está diciendo Otto acá, amigos televidentes, es lo siguiente: si se está tratando de combatir la corrupción, si se desmantela una línea de corrupción y evasión fiscal dentro de la SAT, pero la recaudación no sube, eso significa que no se tapó el hoyito por donde salía la evasión fiscal, sino que más bien permanece y que solo cambiaron a los payasitos, pero que el circo sigue funcionando. Es que no los cambiaron. Es que al final... A la final solo cambiaron a los payasitos del circo. ¿Cómo se le llaman a los dueños del... A los que capturaron son como mulas. Ellos no... Bueno, además de que son mulas, porque son bien mulas, eran tontos útiles, Otto. Claro. Tontos útiles. ¿Cómo se le dice a los que llevan en el estómago la babosada? Sí, mulas. Mulas se le dice en Colombia, ¿no? Entonces, el tema es de que usted ve que hay una salida de ingresos, pero que no, y que en contra de esa salida de ingresos se hace unas capturas, pero que no se reflejan. Entonces vemos que pues realmente no estamos atacando el problema de fondo. El problema de fondo. Estamos tratando de eliminar algunos síntomas, más no las causas. Y las causas de la evasión fiscal son los privilegios y los grandes males internos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos un directorio que está ejerciendo el poder desde que se fundó la SAT y contra ellos no hay nada, a pesar de que a algunos directores ya se les ha certificado lo conducente en temas variados. Creo que nosotros tendríamos que realmente evaluar qué es lo que está pasando en Guatemala. Hay cosas que, como decía Otto, no son políticamente correctas, como decir, es que la CICIG no funciona. No, es que la idea es interesante y funciona, pero funciona a medias y funciona solo enfocándose donde ellos quieren. Otto mencionaba de casos paradigmáticos en los cuales hay pruebas, está todo documentado, pero a los cuales ellos no le van a entrar. ¿Por qué? Porque generaría una desestabilidad tremenda. Imaginen ustedes de que para lavar dinero se necesitan bancos.
Dios guarde uno hable mal de los bancos aquí porque le cae el delito bancario y se va preso. O sea, para lavar dinero se necesita de la banca privada. ¿Por qué no salen a la luz los bancos que han sido cómplices, conscientes o inconscientemente, de este lavado de dinero? Porque eso generaría un pánico financiero. Entonces, es difícil, la gobernabilidad, la justicia, y entonces, pues estamos viendo acá una justicia selectiva, como yo les digo, y que a 22 días de las elecciones es muy difícil que esto suceda. Yo quiero llamarte la atención a decirte que la fiscalización que ejerce el Ministerio Público y la Comisión Internacional para la Impunidad es un modelo que está que se intenta replicar en países de Centroamérica como El Salvador, como Honduras y Panamá. Y si ustedes se dan cuenta, amigos televidentes, o estar al tanto de las noticias de los países que se dan en los países vecinos, se darán cuenta que también hay crisis de corrupción. Entonces, con los éxitos mediáticos que está teniendo la CICIG, podría la sociedad civil, que es son las mismas ONGs, solo que patrocinadas con otro nombre en Honduras, con otro nombre en El Salvador y en Panamá, pedir una institución como esta, y así el imperio norteamericano o los norteamericanos extender su injerencia política dentro de los gobiernos locales. Antes la invasión o el dominio era a través de la amenaza militar, de las presiones económicas. Hoy todavía existe la presión económica, también existe la presión militar, pero existe una guerra de la cuarta generación, que es una guerra mediática, que es una guerra jurídica, donde al enemigo se le arrodilla por medio del desprestigio mediático, donde al enemigo se le arrodilla detrás de la persecución jurídica. Todo es válido en la guerra, decían. Tenemos nosotros que aprender a defendernos y a no creer todo lo que sale publicado, ni todo lo que se dice. Incluso lo que se dice en esta mesa, no lo crean totalmente, cuestiónense, investiguen, correcto. Vean en la red. Desen ustedes cuenta si eso es así, ¿verdad? Estamos pasando momentos muy especiales en Guatemala. Yo solo les pido que a 22 días de las elecciones no nos engañemos, sigamos apoyando el proceso democrático, votemos por la persona de nuestro agrado. Yo voto cruzado. Yo voy a votar por uno para presidente, por otro para alcalde y por otros para diputado. ¿Por qué? Porque así creo yo que voy a equilibrar la balanza y además voy escogiendo a las mejores personas. Claro, y sobre todo que genere ese cambio. Sí, hombre, que se nivele un poquito la balanza. Y no me refiero como a gente nueva, sino a la gente que mejor sepa. Oiga, pero quiero que tocaste un tema aquí, Otto. Sí. El tema de la reelección. Por ejemplo, en la constituyente apoyamos el tema de la reelección. Y yo le voy a decir una cosa, amigos televidentes. Yo estoy de acuerdo con limitar la participación de ciertas personas siempre y cuando se les pruebe que son corruptas. Pero si una persona por mucho tiempo ha ejecutado un trabajo de una manera buena, eficiente y honesta, el pueblo es el que tiene la última palabra. Así que la reelección depende de la voluntad popular, y sobre la voluntad popular y soberana del pueblo no hay nada. ¿Entienden? En Estados Unidos la reelección existe. Una sola vez. En todos lados existe. Hay senadores vitalicios, sí, pero ellos tienen una auditoría social muy buena. Entonces, Guatemala ha despertado, las redes sociales están colaborando, ahí sí, las ONGs, aunque sean pagadas por el mismo diablo, están haciendo alguna cosita, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Que la gente se reelija, pero que cumpla. Y ahora, los corruptos, que se les aplique el castigo electoral y la auditoría social. Pero yo prefiero que el Congreso lo maneje alguien que sepa, que no llegue un presidente como el presidente actual, que es su primera legislatura, y el tipo no sabe nada, no sabe ni la ley interior. Entonces se necesita gente con experiencia, pero honrada. Y nos toca a nosotros, pueblos de Guatemala, escoger. Así es, gracias Richard. Bueno, ese es el costo social de la corrupción. En muchos casos, en parte, es que la ciudadanía se desentiende
de los problemas del país y no debemos de pues, tomar esa postura, debemos de participar siempre. Incluso dentro del periodo de no elecciones debemos de estar anuentes a qué se está haciendo, a qué queremos que se haga en nuestro municipio, en el departamento. Y precisamente lo decimos porque hoy pues vemos que una institución de alguna manera que ha activado ese interés, o por lo menos se ha evidenciado que tiene el interés de que se fiscalice la inversión pública, el gasto público, pues de igual manera invitamos a ese organismo internacional para que verifique la defraudación privada, legalizada. Pero por favor, yo creo que es ahí donde está, yo de verdad creo que es ahí donde está el verdadero problema de Guatemala, en esos privilegios de unos pocos contra las grandes mayorías. 16 millones, 17 millones de guatemaltecos, tal vez 18, ni siquiera eso sabemos, ni eso sabemos. Mientras tanto, ¿qué podemos generar con un candidato que pueda tener ya un programa y que pueda tener una agenda de obra, una agenda de infraestructura, una agenda de desarrollo integral de la persona, de la familia? Eso es lo que nos debe de interesar también. Por eso es de que, por ejemplo, nosotros podemos ver, fíjense ustedes, hoy en este momento se les está haciendo una carretera a los señores del azúcar allá de Jutiapa a los ingenios, de 4 carriles para los nenes. La franja transversal le sirvió a los palmeros allá en Petén. Entonces vemos que muchas veces la infraestructura no se hace precisamente de carambola, genera un beneficio a ciertas comunidades locales, sí, pero no se hace en sí de una manera planificada para llevar un verdadero desarrollo a todas las comunidades. No se le da el acompañamiento de tecnología agrícola a los de Jutiapa, sino que callada la boca, los azucareros ya compraron fincas, ya rentaron fincas y ahí va la carretera de 4 carriles para allá. Y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y el de Economía no estimulan el desarrollo agrícola, antes un acompañamiento entre la carretera nueva y los agricultores del lugar, originarios de ese lugar. Este tipo de cuestiones se han venido dando durante muchos años en programas de riego, en programas de identificación de suelos, de climas. Todo esto se ha venido dando y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero por eso es de que hay grupos acá que se han desarrollado, o sea, se han enriquecido de una manera exponencial, de una manera que genera una desventaja ante el mismo Estado, vulnera la fuerza del Estado. El Estado se doblega ante estos grupos empresariales hoy. Y lo copan. Y por eso necesitamos un candidato y un presidente que se les pueda poner de frente y que les ponga reglas. La Constitución. No que los elimine, que les ponga reglas, topes, que ponga nuevas, o sea, no han habido ni reglas de juego, que ponga las verdaderas reglas del juego. Esa riqueza que genera nuestro suelo debe servir para las mayorías y también para los empresarios que son oligarcas. Pero es necesario alguien que tenga ese entendimiento, no un títere. Ese razonamiento, no un títere, no más improvisaciones, porque el fulano, por ahí decían en el Facebook, decían que hay no veamos lo que ha hecho, miremos lo que tiene por hacer, o sea, hablando del cómico. Perdón, pero miren mucha, la señora y el cómico, perdónenme mucha, dejan mucho que desear. Perdónenme, ¿verdad? Pero no quiero ofender, pero tampoco no quiero participar en 4 años de más desgracia para el país. Quiero cambios para el país. Queremos cambios para el país, o sea, queremos verdaderamente colectivismo. Gente que tenga
no solamente la capacidad de poner el orden, sino esa visión de generar los proyectos que necesitamos para desarrollo no solamente rural, sino urbano. Si supieran qué tan atrasados estamos ante todos los países del mundo, pero precisamente porque este es un sistema feudal. No lo vemos así porque hay la tecnología nos confunde. Por eso yo digo, somos un híbrido, y un híbrido muy malo, porque no nos podemos identificar primero como guatemaltecos. Nos contaminaron, nos infiltraron, nos enfermaron, y esa enfermedad, el antibiótico, el antídoto, es algo que se llama nacionalismo. Por favor, Raúl. Gracias, Otto. Sí, hay que ver la percepción de la gente con respecto a lo que ellos ven como real. ¿Y qué les esconden también? Por ejemplo, ¿no creen ustedes, estimados televidentes, que la Contraloría General de Cuentas permitió mucha corrupción de la que ahora está encontrando la CICIG? ¿No creen ustedes que esta institución del gobierno, que era la encargada de ver que esa corrupción en ninguno de los en el ICS, en el Congreso, en los ministerios, ellos son los responsables de esa corrupción? ¿No habría que meter presos a los encargados de la Contraloría General de Cuentas de todos estos años que no hicieron nada? ¿No habría que ver también que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, Mario Leal era financista del Partido Patriota, y que ahora Leal se fue como vicepresidente de la UNE? Bueno, yo creo que la gente tiene que percibir eso. La CICIG tiene que meter presos a los de la Contraloría General de Cuentas que no hicieron lo que tenían que haber hecho. Otro asunto que mencionaba Otto, la creación del Estado. Estos grandes poderes fácticos oscuros que han sobrepasado el poder del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento de la historia de la sociedad se juntaron los unos y los otros y decidieron crear un gobierno para que no exista el abuso de unos sobre otros. ¿Por qué? Sobre la producción de comida, de todos los bienes y satisfactores que el ser humano necesita para vivir. El recurso agua. Vienen los unos y los otros, crean el gobierno, crean la ley, y entonces se crea lo que consideramos que es el que dirige las relaciones entre los seres humanos, inclusive hasta para proteger la naturaleza. Pero ¿qué sucede? Estos grandes poderes van aprovechándose, copan el Estado, lo capturan en detrimento de otros, para abusar de otros, para mantenerse en un Estado sin libertad, en un libertado sin justicia, en un libertado sin derechos. ¿Y cómo lo hacen? Debilitando las instituciones públicas, como la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es 100% responsable de toda la corrupción que hay en el ICS. Miren cómo están los pacientes del ICS y miren cómo están los que han presidido el ICS. Miren, por ejemplo, ahorita, cómo está la gente con la sequía del maíz y cómo gobiernos como Brasil y Taiwán vienen a auxiliar a Guatemala, vienen a auxiliar al gobierno en los departamentos de Retauleu, de Suchitepeques, de Jalapa, de Jutiapa. ¿Por qué los medios de comunicación no dan en Cobán esa gran importancia de tener a miles y miles de familias pasando hambre? ¿Dónde está el gobierno para ayudar? Es cierto que tenemos una divisa más o menos estable, pero no es cierto que ha bajado el consumo de la factura petrolera. No es cierto que bajó el petróleo a nivel internacional y que nosotros somos países que dependemos mucho del petróleo, porque aumentó el consumo, casi en 1 millón de galones, de barriles. También. Somos productores, pero muy pequeños, estamos en el puesto 77 del mundo. Ahora bien, ¿dónde quedó entonces la economía? ¿Dónde queda la política? ¿Y dónde queda la sociología? Son ciencias. Está la política, están los ricos con el poder de la política para beneficiarse de la economía.
O tenemos que hacer que exista, que la economía del ser humano prevalezca sobre la economía de mercado que beneficia a un sector privado. Claro, como decía Richard hace un rato, los bancos lavan pisto. ¿Quién no lo sabe? En Panamá, en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, en China, en todos lados lavan dinero los narcotraficantes. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasó con la superintendencia de bancos? ¿Sabía usted que está la superintendencia de bancos, que tiene una dependencia que es la IBE, el Banco Guatemala, la Junta Monetaria? Ahí es donde debilitan la institucionalidad. ¿Y qué pasó con el problema del Banco de Comercio? ¿Qué pasó con la ley? ¿Por qué la CICIG no le entra ahí donde hay poderosos económicos? De los banqueros, de la Junta Monetaria, de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Esa es mi participación. Gracias Raúl. Bueno, al final, Edgar, pues necesitamos realmente referentes que guíen a las comunidades, referentes que nos den la pauta, que nos den esa ruta, referentes que tengamos ese orgullo por luchar por esta Guatemala. Necesitamos referentes que nos iluminen a seguir adelante. Correcto. Estamos perdidos, estamos en un país a oscuras. Anárquico. Lógicamente hay ciertas luces que de una vez nos encandilan, como la riqueza de ciertos sectores, pues nos deslumbran. Nos deslumbran y nos generan una ceguera. Por ejemplo, ver esos grandes complejos inmobiliarios comerciales, esos centros comerciales, nos hacen que no tiene ninguna función de nada. Nos hacen creer que hay desarrollo. La bancarización del sistema. Sí, sí, nos hacen creer ese tipo de cuestiones. Por eso es necesario que enfrentemos muy bien, para refundar incluso un mismo Estado o para generar los cambios, se requiere también de alguien que tenga ese espíritu de cambio. ¿Cómo ves vos referentes? ¿Qué referentes? Obras, inversiones. ¿O vos crees de que si se lograra, por ejemplo, que gane un X personaje o que se haga una refundación determinada así a la ligera, crees que eso va a generar cambios en el país o debemos de romper las estructuras del país? Bien, mira, es interesante tu pregunta porque toca fondos, toca perfiles. Yo pienso que los guatemaltecos tenemos que construir nuevos paradigmas. Y cabalmente, el candidato Balizón tiene un libro muy interesante que muchos no lo leyeron y lo criticaron. Yo lo leí, me parece un buen libro. Quizás no es un libro muy desarrollado desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista como una obra de arte, no. Pero sí dice muchas verdades porque los guatemaltecos tenemos paradigmas bastante complejos. Y en mi libro yo menciono la famosa esquizotimia, y esa es cabalmente, la esquizotimia la pongo a definir como el ser humano que siente carencias, las carencias totales, carencias de dinero, carencias de familia, carencias de desarrollo, carencias de dinero, carencias de aprecio, de cariño, carencias de familia, carencias de trabajo. Todas las carencias se reflejan en lo que es la esquizotimia, que es lo que en buen español se le llama la aflictividad social. Ahí definimos, y eso es para todo el mundo, porque no, los millonarios tienen carencias, muchas carencias, quizás más de lo que un pobre pueda tener. Esto es un aspecto filosófico difícil de entender. El problema es, como decía Edgardo Arjona, el problema no es problema. El problema es que hay mucha gente ambiciosa, enferma, acumula por acumular y cree que las grandes empresas monopólicas y oligopólicas, como están muy bien plasmadas en la Constitución, que están prohibidas, lo platicamos con todos los partidos políticos de aquella época, que como una coyuntura que reflejaba un despertar de 1944. Esa fue la Constitución guatemalteca del año 85, que está rica, todos los partidos políticos logramos por primera vez en la historia ponernos de acuerdo. Todos los partidos políticos, UCN, MLN, PR, PID, etcétera. Todos los partidos políticos. Ahora no. Ahora es un mercantilismo político porque hay como 28 partidos políticos autorizados, legalizados, entre comillas, 14 ya prácticamente en la palestra. Y realmente cuando uno ve los 14, no tienen ningún contenido de nada. No han leído la Constitución, no ven los problemas nacionales. Es un accesar por accesar al poder.
viejo dirigente del Partido Revolucionario me decía, no se preocupe usted por los contenidos. En Guatemala lo único que vale es llegar al poder. Y si usted es un hombre inteligente, si usted es una persona que tiene la capacidad política y entiende los problemas nacionales, llega al poder y hace los cambios. Porque en la llanura es muy difícil. Claro, esos conceptos han ido cambiando porque no se trata tampoco solo de dejarle todo al gobierno, al presidente. Porque el presidente, siempre, como hemos hablado con varios presidentes, siempre les preguntamos a ellos cuál es el peor de los males de un presidente. Y es muy repetitivo y lo va a sentir el próximo presidente. Es la soledad del poder, porque todo el mundo lo apoyó. Y ahora que es presidente, todo el mundo se le aleja, porque todo el mundo le va a pedir que le saca, raja, como se dice. Todo el mundo llega. Entonces, incluso llega a padecer una profunda esquizotimia al presidente. Posiblemente llegó con muchas metas, sueños, pero no es lo mismo estar en la llanura que estar en el poder. Es muy importante, la visión es diferente. Yo creo que muchos de los que estamos acá, si hemos tenido poder político y económico, es para hacer el bien. Ese es un mensaje muy importante. Sí. Si que no han llegado al poder posiblemente despotriquen contra el gobierno, y yo les pongo aquel refrán viejo, que no es lo mismo verla venir que venir con ella. Claro. El que esté en el poder sabe cómo se la va a jugar. Entonces no es lo mismo estar en la llanura exigiendo en la sala de tu casa, viendo la televisión, no es lo mismo que estar en el poder. Y también no todos son las mismas personas y hay quienes con muchas limitaciones. Y otra que termino aquí, mira, hay quienes si llegaran ahí fueran peores. Correcto, incluso ser empresario. Y no es defensa, ser empresario privado es muy difícil también. No se trata que aquí está mi negocio y se va a llenar de gente. Hay días en que no llega nada de gente, el negocio hay que pagar los gastos de funcionamiento. Bueno, si es honrado el negocio. Si es honrado. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene un negocio privado? Ve como diablos vende sus porquerías, pues, claro. Con todo respeto. Bueno, gracias, Edgar. Sí, miren, muchas veces nosotros cuando nos referimos a, nosotros estamos a favor de la propiedad privada, nos referimos que estamos a favor de toda esa gente que hace un esfuerzo por generar un empleo, generar un negocio, abrir un negocio. Nosotros, de hecho, pues creemos que el Estado debe estimular a todas esas empresas. Lo que debe de eliminar es privilegios para empresas establecidas que han vivido de esa manera. O privilegios para todos. Así es, o privilegios para todos, pero para nadie en especial privilegios. En pocas palabras, por favor, Edgar, sin extenderte, ¿qué te motivó a escribir este libro? ¿Qué te motivó rápidamente? Fíjate, Otto, qué excelente pregunta. Yo como médico que soy médico pediatra, estuve fuera del país algún tiempo y hice mi residencia aquí en Guatemala. Y en lugar de escoger como médico irme a las zonas económicamente activas, me fui a las áreas rurales. Yo estuve cabalmente en Chiquimula. Y estando allá en esa bella ciudad, la Perla de Oriente, empecé yo a tener una serie de inquietudes profesionales. Y el tema mío personal, el tema mío central como profesional de la medicina que soy, era la salud. Entonces yo miraba que todos los factores que rodeaban al ser humano en el área rural del oriente guatemalteco, en Chiquimula específicamente, sufrían de muchas carencias. Y yo como médico, los médicos tenemos la capacidad de profundizar mucho en el ser humano. Somos los que incluso estamos dedicados específicamente al aspecto corporal y al aspecto psicobiosocial del paciente. Esa es la palabra, psicobiosocial, porque no hay que ver al paciente como un enfermo nada más, sino todo su entorno. Hoy lo ven como un negocio. Hay que verlo como un ente que piensa, sufre, cree, razona. Entonces yo empezaba y conversaba con mis amigos. Mira, hay algunas ideas tuyas que no las dejé en el aire. Y un amigo mío, quiero mencionarlo, el doctor Carlos Alonso, un psiquiatra guatemalteco que se especializó en Alemania Oriental y estuvo en Estados Unidos, me decía, escribiste un libro, plasma nombres, si son tonteritas, ¿quién va a hacer un libro? Eso es para los grandes escritores. Y la verdad que no es cierto. Yo a veces he leído varios escritores que no profundizan muchas veces, hacen novelas, pero un libro político es una buena experiencia para los que han sido gente de capacidad política, que también planen, igual que un líder social, cualquier líder científico, un periodista, por ejemplo. Tú que manejas también aspectos de negocios, es bueno trasladarle a las nuevas generaciones pensamientos que conlleven el humanismo. Por supuesto que el otro lado de la moneda tampoco lo vamos a despreciar, sino también a tomar en cuenta. Yo creo que tenemos que encontrar un aspecto de desarrollo de toda la humanidad, desarrollo local. Entonces el libro lo escribí escribiendo algunas notas pequeñas, ya combinando el aspecto humanitario de la salud del ser humano, logré yo trasladar esto a la salud económica, a la salud social, a la salud política, porque un político debe ser un hombre sano mentalmente.
Y hemos visto en la historia cuántos presidentes locos no hemos tenido. El mismo señor Pérez Molina, ese señor se terminó de enfermar ahí. Cualquiera que haya sido presidente es muy difícil que salga indemne. Cualquiera que haya ocupado un poder pero X. date cuenta que la gente lo quería y la gente fue a votar por él, entonces la gente también ha de estar loca. Sí, pues mira, es correcto lo que dice, porque a veces no miramos el perfil psicológico del líder, pues, o del supuesto líder, sino únicamente miramos la propaganda, las palabritas que dicen, y el guatemalteco se dio cuenta que no cree en eso. Ahora el problema es que lo pasamos al otro lado, ya nada cree en nada, ni en nadie. Entonces el ser humano necesita recomponer, reorganizar su pensamiento y buscar realmente que todos estemos en ciertos consensos de que el bien tuyo es bien mío. El bien de aquel también es bien. Si no, yo te saco raja, vos salís jodido y yo salgo bien. Ese es el capitalismo que hemos estado construyendo en Guatemala y en muchísimos países. Ahora hay muchas religiones en todo el mundo. Yo soy miembro de algunas instituciones humanitarias y ecológicas. Y en el libro mencionamos también cómo la salud económica de Guatemala, cómo el ser humano desde hace 500 años ha ido sufriendo una explotación permanente. A mí me critican algunos o me señalan algunos que dice que también los indígenas explotan indígenas. Sí, eso lo dice también. Incluso dice que cuando... Ahí también hay oligarquía. También hay oligarquía. También hay bancos que hacen quebrar bancos. Sí, es decir, siempre son luchas, mire, como bien decía nuestro amigo Rafael Correa, son luchas de poder. Ahora que viene Pepe Mujica, yo creo que yo pensaba regalarle este libro a Hugo Chávez, pero lamentablemente falleció. Quiero aprovechar a anunciar esto, ojalá la Fundación Esquipulas, que es una de las ONGs que también están ahorita así activaditas porque los están titireteando, ¿verdad? Ojalá no traigan para manipular la avenida de Mujica. Sí, como lo hicieron con Correa. Como lo hicieron con Correa. Lo manipularon. Manipularon y hasta cierto punto, precisamente creo que después venía un foro internacional de mineros o algo así, o de empresarios. Y no lo dejaron entrar. Miren, hacemos ese llamado a Mujica, bueno, ahí sí que cuando venga, pero al pueblo de Guatemala van a manipular a Mujica, va a venir desinformado. Es muy probable que las palabras que emita, las opiniones que emita, no estén bien sustentadas por una realidad del país. Va a traer una parte de la realidad. A Hugo Chávez se lo hicieron. ¿Verdad? Entonces, ojo, porque quien lo trae es Esquipulas, Vinicio Cerezo. Sí, así es. Y Vinicio Cerezo, desgraciadamente, ha cogobernado con todos los gobiernos de la extrema derecha. Cierto. De la extrema. De hecho, él se alineó desde el momento, pues acuérdense ustedes la historia, todo lo que se dio en su gobierno, y él concluyó su gobierno entre tragos y mujeres. Y grandes silbidos. Entre tragos, pases y mujeres, y ¿verdad? Así fue. Así fue. No hablemos pajas, pajas no. Entonces, paradigmas, gracias por tu opinión del libro. Paradigmas, mencionaste referentes jóvenes. Yo te voy a agregar a vos, Richard Shaw, jóvenes. ¿Qué tal? Otro joven. Las nuevas generaciones. Pero también, no sé si sacar antes ahí tenemos quiero que veas esto antes y a la vez mirás cómo lo interpretás en conjunto con esto que está pasando allá en Ecuador, por favor. Vimos a Rafael Correa esta semana dando unas declaraciones, si podemos sacarlas al aire y luego vamos, si me ponen audio también se los agradezco acá. No va a parar, esto es toda una estrategia nacional y continental. Lo mismo le están haciendo a Dilma Rousseff en Brasil, a Nicolás Maduro en Venezuela, a Cristina Fernández en Argentina. Ya se lo empezaron a hacer de nuevo al compañero Evo Morales. ¿Ustedes creen que es coincidencia que todas estas cosas que se llama el golpe blando se lo hagan a gobiernos progresistas, a gobiernos patriotas, a gobiernos de izquierda? No, compañeros, es la restauración conservadora. Es la nueva Guerra Fría. Están desesperados por el cambio de época que ha tenido América Latina. Esa derecha, miren, esa derecha manipula embajadas, manipula senados, bueno, manipula maras también. Sí. Entonces, es precisamente porque la esquiziotimia es
parte de Los contenidos. de una estructura, de un sistema como el que vivimos. Pero, ¿cómo interpretas? Precisamente, o tomamos una agenda de país, mucha, De nación. y ese referente que debemos de tener como objetivo, y con las generaciones, con los jóvenes. ¿Qué tenés para para la juventud? vos? Bueno, yo tengo para los jóvenes una reflexión. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Correcto. A lo largo de la historia de Guatemala, nosotros hemos sido víctimas o hemos sido usados como una finca que provee los insumos para el bienestar de las grandes potencias. Y estos insumos o estos productos se llevan al primer mundo por medio de las corporaciones. Aquí vemos la guerra de las corporaciones internacionales, que son las que sostienen al gran imperio, que necesitan un ambiente propicio para existir. Si en Guatemala hay buenas leyes, hay un gobierno legítimo que capaz política y económicamente de enfrentar los embistes de la corrupción corporativa, tendríamos nosotros buenas leyes y mejor nivel de vida. Pero un país donde su clase política está sometida al financiamiento y a la deuda política que le tienen a las diferentes empresas multinacionales que a través de sus operadores políticos financian el status quo, no pasa nada. Ejemplo, ¿cómo es posible que en los países progresistas, como mencionaba Rafael Correa, ¿verdad?, los niveles de regalías de las mineras sean superiores y aquí no? Imagínense ustedes el temor que le causa a una corporación minera con un presupuesto de miles de millones de dólares que llegue un presidente que les quiera cambiar las reglas del juego y que les ponga realmente lo que deben pagar. ¿Cómo se sintió en el 1953 y 52 la United Fruit Company cuando le quitaron la tierra que había comprado por centavitos al gobierno de Guatemala? ¿Cómo se sintieron los de la luz eléctrica cuando se nacionalizó la empresa eléctrica? ¿Cómo se sintieron los del International Railroad Company cuando se nacionalizó el tren? Se está repitiendo la historia. Si usted toca los intereses económicos de cualquiera del gran imperio, el imperio reacciona. Pero ahora ya no reacciona enviándonos los aviones sulfatos que mandaron en la liberación del 54. Ahora nos mandan una entidad que viene a debilitar la sociedad, a dividirla. Recuerden la máxima de Maquiavelo que dijo: divide y vencerás. Una sociedad dividida, que está enfrentada étnicamente, y esto se logra a través del patrocinio de las ONGs, que está enfrentada a través del género, porque hay ONGs que a favor de los gays, que a favor de las lesbianas, que a favor de los que son gays, lesbianas y travestis. De los ejércitos de Guatemala también. Sí, religiones. Entonces, también nos enfrentan a través de la religión. Entonces, somos una sociedad dividida, incapaz de darnos cuenta que solamente estamos siendo el patio trasero, ¿verdad?, que provee de los recursos naturales a los grandes imperios de una manera barata. Fíjese. Entonces, lo que sucedió en Guatemala en el 54, ¿verdad?, con la reforma agraria, con la nacionalización de la energía y los servicios, eso no lo pudieron hacer en México, porque ahí sí le brincó la liebre y ahí se nacionalizó el petróleo y todo. Entonces, lo que vimos en el video de Correa es lo siguiente: que se está satanizando por parte de los grupos empresariales tradicionales de América Latina aquellos gobiernos que están promoviendo cambios sociales en favor de la población. Veamos una cosa, yo sé que ustedes, hay algún empresario de derecha me va a estar viendo, aunque no sé porque a ellos les da diarrea cuando ven Vía Canal, ¿verdad? Quiero que sepan esto: usted no puede tapar el sol con un dedo.
nosotros podemos decir lo que querramos de Cuba, que es comunista, que es que no hay libertad, que tiene un barbudo que ahí, tienen un barbudo, pero mire, pues, que cumplió 89 años. Uno puede decir lo que quiera, puede decir uno lo que quiera de Correa, pero si usted tiene que analizar con la mente fría, analice los datos siguientes. Guatemala tiene el tercer nivel de analfabetismo, en Cuba no hay analfabetos. El tercer, pero el tercer lugar de los peores. De los más. Lo que más analfabetismo del mundo hay, Guatemala. Más idiotas. Aquí hay, usted analice el nivel de desnutrición infantil que hay en Guatemala, es uno de los más grandes de América Latina y del mundo. En Cuba no hay desnutrición infantil. Si usted se enferma en Guatemala, lo más probable es que se muera. Si usted se enferma en Cuba, eso no le pasa. ¿Por qué? Porque hay un sistema de salud impresionante. Me van a decir, pero es que la gente en Cuba se quiere ir a Estados Unidos. Señores, aterricen. El mayor exportador de seres humanos, de migrantes hacia Estados Unidos, es Guatemala. El Triángulo Norte, sí. Entonces, Guatemala. Aquí nosotros tenemos hambre, tenemos desnutrición, no tenemos educación, ¿verdad? Y en otros países con otros sistemas políticos, tal vez totalitarios, con menos libertad, pues las cosas son diferentes. Entonces yo no quiero que seamos como Cuba, pero sí que permitamos los cambios sociales que nos van a dar un mejor nivel de vida. Miren, yo este mensaje se lo lanzo a todos los ricos, por favor. Y esto se lo copié al tigre del Jumay, don Marito Estrada, que decía, la pobreza no es un buen negocio para nadie. Nadie. Pero estos son la oligarquía guatemalteca, la burguesía tradicional guatemalteca, no se da cuenta que mientras somos más pobres, menos capacidad de consumo tenemos. Aquí se conjugan dos cosas, que es la burocracia del país, más los políticos criollos que son totalmente ineptos, y la geopolítica mundial. Tenemos que aprender y buscar la manera de enfrentar la geopolítica mundial para generar nuestra propia agenda de país y sacar adelante nuestra nación con una fórmula guatemalteca, no cubana, no gringa, no mexicana, sino que guatemalteca. Claro. Tenemos que darles un sentido de guatemalidad al país, donde ya no hayan chincas, garífunas, mamas, pocomames y chiles, sino que hayan guatemaltecos. Bien, vamos a respetar las etnias, pero eso es una cuestión coyuntural. Ya nacimos aquí, ya convivimos aquí, pero tenemos que imponer por encima de nuestro orgullo étnico, nuestro orgullo guatemalense. Porque si no somos guatemaltecos y si nos seguimos peleando, y si los utuiles no le hablan a los ichiles, y los ichiles no le hablan a los chincas, y los chincas no le hablan a los garífunas, y los garífanos, los chincos, y los chincos no le hablan a los ladinos, y todo es una peleadera. Los únicos que ganan con eso son los del crimen organizado y el gran imperio que nos tiene divididos y arrodillados. Las comunidades internacionales, sí. Correcto. Gracias, Richard. Guatemala lidera los peores índices en desarrollo humano. Guatemala lidera, pues somos los países que punteamos en todo lo peor. Todo lo malo. Incluso en la violencia. Somos campeones. de los 4 países más violentos del mundo, 4 o 5. O sea, esto es trágico. Y también es donde las hidroeléctricas no pagan nada, donde los monopolios campean. Las mineras roban. Las mineras contrabandean nuestra riqueza. El único país en el mundo donde hay una CICIG. El único país donde hay una CICIG, fíjense ustedes, qué huevos, va. Por Dios, que qué huevos. Es que por Dios, es que no, es que eso raya en lo y Honduras quiere horrible. Mire, yo quiero preguntarte a vos, Raúl, imaginémonos que le cobraran el 40-50% a las mineras. Por lo menos. Que las hidroeléctricas pagaran un 20% por el uso del agua y que eso se invierta en las comunidades. Claro. Y que erradiquemos los monopolios y que los que exceden en 50 caballerías de siembras de monocultivos, que las utilidades del otro sea compartido con las comunidades o que se organice por cooperativas o como sea. Pero cuestiones de esa naturaleza. ¿Cómo fuera Guatemala, Raúl? ¿Tuviéramos esos índices? ¿Cómo percibís una Guatemala que fuera justa, que no existan esa ley maquila, que ha sido prácticamente el trampolín del enriquecimiento ilícito? Mira,
Richard Shaw mencionó a la criollidez. Qué criollidez, A los sí. criollos. A los criollos. Yo le llamaría pero es que tal eres vez español. a los dueños de los medios de producción. De ¿Cuáles la son los guayaba. medios de producción? Guatemala sería la tierra, las máquinas, el capital, la mano de obra, etcétera. El agua. Yo creo Recursos. que, por ejemplo, en Guatemala dicen el Producto Interno Bruto está bien, Guatemala va bien, pero las exportaciones de Guatemala son como 10,000 millones. Y las importaciones son como 17,000, o sea que hay una balanza así, Sí, desfavorable. desfavorable, importamos más, pero las remesas Cubren La ese. nos pareja. ayudan y aparte la baja del petróleo. Entonces yo creo que El contrabando. yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Richard acerca de la miopía, de que la pobreza no es buen negocio. Mira, los tigres asiáticos, o si querés, sin ejemplos, los dueños de los medios de producción deberían de ver el Estado como otra forma para poder explotar los recursos naturales, la mano de obra, etcétera. O sea, ellos deberían de hacer un convenio digamos, con la burocracia, con el gobierno y decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a trabajar en pro de Guatemala. Si se toma en cuenta que se podría invertir miles de millones de dólares en infraestructura, miles de millones de dólares en la piscicultura, miles de millones de dólares en el turismo, y empezar a ver la geografía económica de cada región para beneficio del país. Y de la localidad. Mira, yo te digo, Guatemala sería un país de punta. No estaríamos ahí. En Guatemala hay aproximadamente 140 habitantes por kilómetro cuadrado. Y somos un país en lo peor de los índices de derechos de desarrollo humano. En Taiwán hay 1,700 y pico de kilómetros por kilómetro cuadrado. Pero tenemos que ver el desarrollo de la gente. Si miramos Holanda, por ejemplo, Holanda tiene aproximadamente 16 millones de habitantes y es como el Petén y Alta Verapaz. Y sin embargo, ahí el 97% de la gente tiene computadora, el 100% de la gente no solo habla un idioma, hablan hasta 3 idiomas, los holandeses. Son gente muy estudiada. Entonces yo creo que el problema de las diferentes oligarquías está en no utilizar el Estado, en no llegar a un convenio para beneficio del pueblo. Mira, es que ellos no se han dado cuenta. Ellos se sienten Estado. No, es que ellos lo que pasa es que vienen siendo, como te mencioné yo, un principado, como Mónaco, como Luxemburgo, como Andorra, como Botswana, en Sudáfrica, que está Botswana aquí, Sudáfrica lo rodea todo. O sea, ellos sienten que aquí es su casa y ellos no se sienten humanos, ellos se sienten como emperadores. Como venir y decir, bueno, yo por mi capital veo a todos como lo peor. Pero yo te voy a decir una cosa y con todo respeto. ¿De dónde vino, qué salió del hijo de un carpintero? Jesucristo. La gente le tiene miedo a veces al conocimiento. Y entonces, como decía Figueredo, hay mucho rico que no tiene estudio. Y ellos deben de ponerse a pensar de que llegar a hacer un convenio con el Estado para beneficio de la población no es mal negocio. Al contrario, es un buen negocio. Y que tienen que parársele a las transnacionales. Eso tienen que hacer. Aprovechar al presidente que llegue, como lo han hecho en Ecuador, como lo han hecho en Bolivia, como lo han hecho en Venezuela, que hay un nacionalismo en América del Sur, que no quieren que se traslade a Centroamérica. Y ya se les vino a Nicaragua. Ya se les vino a Nicaragua. Mire, mucha, Ahora sí. dicen que el yuan se devaluó. Mira, el yuan en Costa Rica devalúan la moneda cada mes. Mira, así rápido, de los 13 candidatos, 14 son, ¿no? o 14, habrá uno con, solo no me digas nombres, solo hay, ¿cuántos tienen de esos 14, cuántos tienen la capacidad de, o por lo menos han mostrado temperamento o capacidad de parárseles al frente Mira, a Otto, estas gentes? el problema No es que solo te pido que me digas si hay 1, 2, 5, 6, no hay. Sí, pero el escenario también. Sí. Alguno que se les él pare. pudiera tener, No, que él se les pueda solo parar. que se les plante. Sí. Bueno, ya lo ha hecho. Uno nada más. Ok. Gracias Raúl.
Edgar, el tiempo se nos termina y entonces, sí, los referentes, los paradigmas, cuando uno se traza metas en la vida, eso te da más vida y te da unidad. Cuando hay objetivos en común, Claro. ¿Cómo fuera un país que tiene objetivos en común y todo? ¿Cómo crees vos que Una sociedad. existieran todas estas convulsiones que tenemos si tuviéramos objetivos en común en sociedad? Correcto, doctor. Fíjate que cabalmente en mi libro lo enfoco. Uno de los grandes problemas de la humanidad, del ser humano, es el sentimiento de carencias. Lo tienen los ricos y lo tienen los pobres. Y la clase media. Y por supuesto la clase media, al cual nosotros integramos. Ese sistema esquizotímico de que hoy siento que no tengo nada y yo quiero tener mucho. Y entonces lo que hacemos es acumular riqueza. Es decir, cuando alguien se levanta temprano, en muchos lugares lo que ven es la libreta de ahorros o ven la gaveta, porque eso le da seguridad económica. Y el capitalismo, la única seguridad que existe es la económica. La demás no existe. Y esa seguridad económica se vuelve la habilidad económica o debilidad económica porque el capitalismo está al acecho de quitarle el dinero a la gente. En la pobreza, en la riqueza, es una guerra permanente entre seres humanos, mediáticas, pueden ser muchas de ellas, a través de los negocios, a través de los acuerdos, los gobiernos encargados, o un sistema político encargado de regular. Yo comparo mucho la economía con el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay justicia social, porque el pie tiene función, tiene un cuerpo humano sano, por supuesto, correcto. No se alimente de basura. Exacto. Es decir, ¿qué tiene gran función? El cerebro. Pero el cerebro no lo es usted grandotote, millonario, no. Sabe perfectamente el cerebro que le tienen que mandar sangre, nutrientes, micronutrientes, oligoelementos, proteínas a los pies, a los miembros inferiores, tiene que ser cuidar el estómago, cuidar todo. Son funciones naturales, son correcto. Que tiene que hacer el cerebro. Correcto, y el cerebro ve cómo logra cabalmente tener un bienestar. Obviamente la economía, lo que ha pasado en el mundo es que se ha hipertrofiado, ha crecido demasiado la economía gracias al capitalismo de hace más de 200 años. Tampoco no equivoquemos la historia, ni la riqueza de ese tipo de las naciones, como han escrito libros, es a base de economía. Y hoy por hoy se está imponiendo, porque el mercantilismo es un reflejo del imperialismo y mucha gente lo toma ahora como un ícono del ser humano y lo hacen a través de los medios de comunicación. Y mucha gente, ¿cuál es la manera de que la gente no aspire mucho? A pesar de que lo está viendo, se menosprecia a sí mismo porque perdió el sentido de pertenencia. Solo el 1% de la población vive con esa economía rimbombante en los capitalismos, porque es repetitivo. Le llamo yo pirámide económica. El 1% es repetitivo en todos los países del mundo. Un 4% llamémosle gente millonaria también, pero que son los que sostienen el 1%. Hay un 15% de clase media pensante y un 80% de carencias. Se ve en los países desarrollados. En otros países no. El único que tiene su pirámide de población diferente es Uruguay. Uruguay no es así, Uruguay es así. O sea que la gente está más preparada, la gente está más... Pero el 40% de los uruguayos son ateos. Sí. Eso también tienes que analizar. Sí, también es otro factor también, porque a veces la religión, con todo respeto, empobrece más a la gente, porque todo el tiempo acepta sus desgracias. Viven de la esperanza. Viven de que el más allá les va a la riqueza que tienen que tener aquí en la tierra. Ha sido parte del colonialismo norteamericano. Pues, o sea que el paraíso es lo que te esperas y seguir siendo pobre. Seguir siendo pobre. Sí, bueno, definitivamente, como podemos ver, el problema de Guatemala es complejo, pero lo hemos logrado descifrar en muchas formas en los diferentes programas, sobre todo del analista. Guatemala necesita objetivos, referentes que nos hagan caminar todos hacia esa meta. La identidad nos la robaron. A través de los medios de comunicación, creo que vas a terminar prácticamente, sos el último que vas a comentar de esto, pero la identidad nos la roban, nos la enferman, nos filtran virus. Hoy, precisamente, aparte de eso, nos meten la esquizotimia, terror. ¿Cómo recuperamos la identidad y por qué debemos la dignidad también, la dignidad. Sí, la dignidad, identidad, perdón, sí, la dignidad también. ¿Cómo la debemos de recuperar? ¿Cómo debemos de actuar, digamos, en estas elecciones para que
vayamos pues tomando conciencia de una conciencia serena, una conciencia sin emotividad. Sosegada. Sí, sino que verdaderamente ya buscando ese objetivo, ese referente. Richard. Bueno, muchas gracias, Otto. Pues imagínense si yo tuviera la receta, pero les voy a decir lo que pienso. ¿Cómo hacemos para recuperar la identidad? ¿Cómo recuperamos la dignidad de nuestro país? Una dignidad que nos ha sido robada desde hace 500 años, cuando los españoles, dándose cuenta de la división que había en nuestro pueblo, utilizaron a los de una región para atacar a otra. ¿O no es que así fue? No trajeron a los mismos aztecas para pelear. Si es que los españoles vinieron y conquistaron aquí Guatemala, pero ellos pusieron un poquito de gente. El otro grupo era gente que peleaba en contra de sus enemigos políticos. Y al final, ya que tenían el pueblo diezmado, lo dominaron. Estamos hablando de la colonización, de la pérdida de identidad nacional y de la división de una sociedad para poderla dominar. ¿Cómo recuperamos esto? Pues señores, yo creo que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes e ir en contra de la corriente, ir en contra de todo lo que se espera que hagamos. No seamos tontos predecibles, sino que más bien reaccionemos en contra de la corriente para que esta vez, ¿verdad?, los medios de comunicación tradicionales y corporativos no formen nuestra mente a conveniencia de los intereses de sus anunciantes. Los medios corporativos nacionales lo único que hacen es dominar su capacidad de decisión para que usted haga lo que ellos quieran. Usted, amigo televidente de Canal, amigo que lee la revista C4, y si no lo ha leído, vaya buscando al amigo allá en el internet o cerca en un Super 24 o en los puntos de venta a nivel de todo el país, para que usted se dé cuenta que hay otros puntos de vista. Sea valiente, atrévase a cambiar, vote por la persona correcta. Y ojo, los procesos no se cambian de un día a otro. A México le llevó una revolución, le llevó toneladas de sangre hacer esto. Nosotros salimos del proceso de confrontación y enfrentamiento armado apenas hace 30 años y fue un conflicto de baja intensidad, con muchas muertes, con mucha sangre, pero que no tuvo el apoyo popular ni tuvo las raíces suficientes. ¿Por qué? Porque luego cuando la izquierda llega a la legalidad no hizo nada más que cogobernar con los partidos de derecha. Sí. Si no, vean a usted al intelectualísimo Stein, ¿cómo se llama? Roberto Stone. ¿Cómo se llama? Stein, que vicepresidente Eduardo Stein, que era uno de los comunista declarado guerrillero, a la par de Oscar Berché. Okay. Señores, la justicia en Guatemala debe aplicarse, debemos de reestructurar el país. Este 6 de septiembre votemos conscientemente a favor nuestro. ¿Quién va a buscar nuestro beneficio? El amigo Figueredo decía de que estamos en una sociedad que busca el dinero. Sí, señores, es que el dinero, ¿sabe qué, mi querido doctor? El dinero sirve, papito. Por supuesto. Para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar el gas, para pagar el colegio, para pagar medicina. Aquí se necesita pisto, y para generar pisto hay que generar las condiciones apropiadas. Y para generar las condiciones apropiadas tenemos que empezar a vivir una sociedad sin privilegios. ¿Quién tiene la capacidad de enfrentar a los que siempre han tenido privilegios? Solo aquellos que tienen la conciencia social y que lo han demostrado. ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién acusan? ¿Quién no está al servicio de ellos? Esa respuesta se la dejo a ustedes, porque si no, pues van a decir que yo estoy haciendo propaganda por un candidato. Pero sí les quiero decir. Y te va a perseguir el TSE. Y me va a perseguir el triángulo de las Bermudas, los alienígenas, el chupacabras, la OTAN, Iván el terrible, etcétera, 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 etcétera. Yo quiero hacer una cosa. Sí. Si los amigos de la CICIG ven esto, que ojalá, ¿verdad? Mándenle mis saludos a don Iván, el terrible de la CICIG. Díganle que lo felicitamos, que sabemos que él está pasando por unos momentos dificilísimos, que él quisiera hacer muchas cosas, pero que ya se dio cuenta que en Guatemala solo se hace lo que se puede. Y lo invito a que revise todos los procesos que tiene archivados y que no se excuse con el cuento de que es que los antecesores lo hicieron y se engavetó. Aquí hay corrupción de hace 20, 30 años, hay una corrupción
que es legalizada a través de privilegios fiscales, a través de privilegios tributarios que deben de terminar. Estamos nosotros poniéndole benditas al brazo cuando lo que tenemos es un cáncer en el estómago. Claro, y si no, pues también que renuncie, ¿verdad? Porque la verdad es de que si no, lo que está haciendo... Oiga, pero es que una cosa que solo quiero preguntarte, pónganme a grabar. ¿Cuánto gana la CICIG? ¿Cuánta plata maneja la CICIG? Ha manejado 2.800 millones de quetzales en 8 años. 2.800 millones. En 8 años. En 8 años. Jesús mío, no ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas tierras se hubieran hecho producidas, cuánta contaminación? Perfecto. ¿Cuánto desarrollo agrícola? ¿Cuánto desarrollo agrícola? Ok, que están agarrando a unos corruptos. Esos eran los últimos 3 meses y porque ya los iban a echar. Pero imagínense, que en el caso del vicepresidencial, el caso del vicepresidente del líder, Edgar, aquí, tienen las grabaciones desde el 2010 y las presentan en el 2015. Sí, y si era corrupta, ¿por qué lo dejan robar tanto tiempo? Y así como ese, ¿cuántos más? Incluso están editadas, están montadas, o sea, hay partes del diálogo que no salen, etcétera. Bueno, eso ya en eso mejor no nos metamos así porque nos van a chuzar el tema. Okay. A mí ya me tienen... Bueno, el pueblo, fregado, de alguna manera, el pueblo ya decidió. Vamos a terminar el programa cuando mencionar los medios de comunicación que están precisamente tratando de generar una desinformación, de conspirar contra este proceso, conspirar contra la mediodemocracia que hay para seguirla manteniendo como pseudodemocracia. Ahí se anuncian monopolios. En todos esos medios, sobre todo en los escritos, se anuncian monopolios. Se anuncia la oligarquía. Usted vea nada más a quién apoyan ellos y entonces, pues, o a quién quieren subir o por qué quieren un gobierno interino, transitorio, por qué están de la mano con comunidad internacional europea, la Unión Europea, la embajadora está liderando ese movimiento. ¿Por qué? Porque quieren nuestros minerales, porque quieren nuestros biocombustibles, porque quieren la ocupación geográfica, porque quieren el tráfico de órganos, porque quieren niños, adopciones de niños. A unos creerán que es como, qué buenos. No sabemos cuál es el destino al final de todos esos niños. Así es de que tengan feliz fin de semana, perdonen que seamos tan así. No deje de pensar, verdaderamente necesitamos dignidad, necesitamos identidad y sobre todo referentes objetivos en común para sacar este país adelante. De lo contrario, vamos a seguir queriendo ordeñar y todas las ONGs y un montón de instituciones y burócratas queriendo mamar solo de la teta del Estado y ya no hay más tetas. El Estado está totalmente moribundo. El Estado hay que revivirlo y fortalecerlo. Así es. Hay que poner orden en los impuestos a los grupos que tienen los privilegios. Feliz día, feliz fin de semana. Hasta mañana. Gracias.